De hecho, el tema del que voy a hablar, hace tiempo lo escuché en una canción como introducción y me puse a meditar en él y de verdad que es un pasaje muy hermoso. El Salmo 33, verso 1. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Todos se encontraron? Dice así la palabra de Dios: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Gloria a Dios. ¿Qué tal si lo leemos todos a una sola voz? Amén. Dice así: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Gloria al Señor. ¿Qué tal si en esta mañana elevamos unas palabras de oración al Señor Jesús? Y ¿por qué no decirle al Señor una vez más que nos hable? Cierto, yo creo que cada uno de nosotros vino con esa necesidad de que Dios le hable. Cada uno vino con diferente necesidad, pero lo bueno de esto es que Dios es suficiente, como decíamos en estos días, para todos. Y Dios puede obrar conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Así que vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle: Señor, habla a mi vida. Señor, usa los labios de mi hermano para que tu palabra llegue a mi corazón. Señor Jesús, aquí estamos delante de tu santa y poderosa presencia, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor Jesús, por mirarme a mí, Señor, por tenerme en cuenta, Señor Jesús. Aquí está mi vida delante de ti, Señor. Yo me pongo, Señor, me presento delante de ti como el más necesitado de oír tu palabra en esta mañana, Señor. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Unge, Señor, mis labios, Señor. Habla, Señor, al corazón de mis hermanos, Señor. Mira la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Queremos cada día ser mejores para la gloria de tu nombre. Seguir en este camino de perfección, Señor, donde tú estás, Señor. Este camino que tú diriges. Ayúdanos, Señor Jesús, en tu nombre, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a decirle al Señor en esta mañana que queremos adorarle de verdad. Aleluya. El sonido de mi voz. Yo quiero ser verdadero, Señor, cada día. Corrige, Señor. Quiero adorarte en espíritu y verdad. En mi oración de sinceridad. El sonido de mi voz. Quiero ser verdadero. En mis palabras, en mis hechos, en mi oración, en mis sentimientos, en mi vivir en ti. Quiero ser verdadero. En mis palabras, en mis hechos, en mi oración, en mis sentimientos, en mi vivir en ti. Quiero ser verdadero. Perdón es una frase fácil de pronunciar.
Hoy quiero alcanzar tu misericordia. Desde mi corazón me arrepiento. Quiero ser verdadero. Perdón es una frase fácil de pronunciar. Hoy quiero alcanzar tu misericordia. Desde mi corazón me arrepiento. Quiero ser verdadero. En mis palabras, en mis hechos, en mi oración y en mis sentimientos, en mi vivir en ti. Quiero ser verdadero. En mis palabras y en mis hechos, en mi oración y en mis sentimientos, en mi vivir en ti. Quiero ser verdadero. En mis palabras, en mis hechos, en mi oración y en mis sentimientos, en mi vivir en ti. Quiero ser verdadero. Quiero ser verdadero. Señor, queremos ser verdaderos delante de ti, en nuestra vida, Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Siéntense, tengan la bondad, hermanos. Bueno, un saludo muy especial para todos los amigos que están aquí con nosotros. También para la hermana Cecilia Cano. Bienvenida en el nombre del Señor, la mamá de nuestra hermana Luz Elena. Fuimos compañeros de congregación en Caldas. Y quiero decir una cosa, hermano. Vea, cuando llegué aquí a Santa María, yo extrañé mucho. Estamos aquí en una construcción, ¿cierto? Estamos en el trabajo de esta losa. Y sabe una cosa, con todo respeto, hermanos, yo extrañaba mucho a la hermana Cecilia. Y les digo por qué. Resulta que cuando nosotros estábamos trabajando allá en Caldas, la hermana Cecilia llegaba por a las 2 de la tarde con unas holladas de limonada, de cosas para los trabajadores. Y cuando llegamos aquí y de pronto yo esperaba que los hermanos fueran llegando por ahí como con la limonadita y nada. Tocaba ir a comprarla. Entonces yo decía, ay, tan bueno una hermana como la hermana Cecilia Cano, que son de grande bendición para la iglesia. Bueno, hermano, gracias a Dios por todo, por todas sus bendiciones, amén. Yo creo que somos un pueblo bendecido, ¿cierto? En medio de las dificultades, en medio de los problemas, de tantas cosas, aún en medio de la tristeza, ¿cierto? Poder contar de que Dios es nuestro auxilio, de que Dios es nuestro ayudador. Realmente esto es lo que a nosotros nos sostiene y lo lleva a uno como a pensar y a decir, bueno, verdaderamente vale la pena serle fiel a Dios, amén, ser íntegro delante de Dios, delante de la sociedad. Y ese es el tema que
que quiero compartir con ustedes, con la iglesia del Señor en esta mañana, una iglesia íntegra. Y miraba esta semana que de hecho ese es el lema de los jóvenes íntegros que impactan en el siglo XXI, me parece que así es, o estoy equivocado. Algo así parecido de todas maneras, hablando de lo que es la integridad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice, alegraos, oh justos, en Jehová. Aleluya. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y meditando, hermanos, en este tema tan especial desde hace algunos días, y uno se puede encontrar en la palabra de Dios cantidad de versículos, cantidad de pasajes bíblicos que son tan directos, gloria al Señor Jesús, y que los llevan a uno a reflexionar de cómo es la relación, cómo es mi relación con Dios. Estos pasajes los llevan a uno a pensar, bueno, dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Yo creo que esto lo debe llevar a uno, bueno, cómo está mi vida delante de Dios. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho la carta de Juan, la primera y segunda carta de Juan. Me parece que Juan tiene una manera de escribir tan especial, porque uno siempre encuentra a Juan diciendo hijitos, amados, hablando como con esa ternura, ¿cierto? Pero aún hablando así con esa ternura, es directo. Juan siendo el discípulo, el apóstol amoroso, ¿cierto? De hecho, por eso se le llama así. Entonces, habla de esa manera tan tierna, pero le dice a la gente lo que es. A él no le importaba, no le temblaban los labios para decir, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Así. Entonces, Juan tiene una manera de hablar, y por ejemplo encontré un pasaje donde dice, si decimos que tenemos comunión, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, eso decía Juan, mentimos y no practicamos la verdad, ¿cierto? Eso decía Juan. Hay otro verso que muy especial dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que nosotros le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Eso lo decía Juan. Y también dice, el que dice que permanece en él, ¿qué debe de hacer? Debe andar como él anduvo. Mire que estos pasajes no son esos pasajes que necesitan como grandes retos de interpretación, ¿cierto? Sino que son pasajes directos. Decía también, vosotros sois mis amigos, decía Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Gloria al nombre del Señor. También dice en el capítulo 2 y el verso 9, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Será que eso pasa algunas veces en la iglesia? ¿O será por allá en otros lugares? Que dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, o sea que tiene algo contra su hermano, ¿qué es lo que dice? Está todavía en tiniebla. Entonces, como les decía ahorita, son pasajes que los llevan a uno a reflexionar verdaderamente cómo estoy delante de Dios. Y decía, por ejemplo, aquí, y el que practica el pecado, ¿es de quién? Es del diablo, eso lo decía Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así que ningún homicida tampoco tiene vida eterna. Eso lo decía Juan. Entonces, también decía, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y podía citar cantidad de pasajes de las cuales
hablaba Juan y algo otros apóstoles, pasajes tan directos que nos llevan a reflexionar sobre cómo está mi vida delante de Dios, cómo está mi relación delante del Señor Jesucristo. Porque el propósito de Dios desde el principio, desde que llegamos a la iglesia, es que cada uno de nosotros sea mejor. Amén. Que no nos quedemos estancados en un punto, porque cuando llegamos seguramente cometemos muchos errores por novatos, qué sé yo, pero la idea es que a medida que vaya pasando el tiempo, la iglesia se vaya perfeccionando en la santidad y en el temor de Dios. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces, el salmista decía: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿En quiénes? En los íntegros. O sea que no todo lo que se cante, así diga muy bonito, no parece ser que al Señor le suena bonito. Por eso alguien decía: Señor, que mi oración suba ante ti en olor fragante, ¿cierto? Que mi alabanza suba en olor fragante, o sea, que sea de tu agrado. O sea, en los íntegros es hermosa la alabanza. La alabanza de los íntegros, dice el salmista, la alabanza de los íntegros es la más hermosa. Gloria al nombre de Jesús. Pero hablar de integridad en este tiempo suena como raro en medio de la sociedad, ¿cierto? Suena raro en el medio de la sociedad. Nada más hace días en el trabajo, la gente en su necedad hablaban cosas vanas, diciendo de esta manera: no, es que hoy vírgenes ya no se consiguen. Así lo decían directamente: ya no se consiguen, eso es imposible, porque ya los muchachos desde ahora, desde niños, están pervertidos de tal manera que desde muy temprana edad pierden su virginidad. Y pensaba yo dentro de mí: qué equivocados están. O sea, ellos hablan de lo que hay allá afuera, pero nosotros podemos decir con toda libertad que en la iglesia del Señor sí hay dignidad, sí hay integridad, porque el que gobierna esta iglesia no es el rey de las tinieblas, sino que el que reina en esta iglesia es el rey del universo. Aleluya. Un aplauso más fuerte al Señor de la gloria. Aleluya. Para ellos, para el mundo es imposible. Pero aunque parezca imposible, eso es lo que Dios quiere de la iglesia del Señor, una iglesia íntegra. Y eso es lo que nosotros pretendemos, o debemos nosotros cada día de ser íntegros. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 28. Verso 18, yo tengo aquí muchas notas, las tengo en letra grande porque como pueden ver las gafas me fui a pasear estos días y las boté. Entonces la Biblia me toca hacer como así. Proverbios capítulo 28 y el verso 18 dice: el que en integridad camina será salvo. El que en integridad, o sea, mire, está diciendo, no el que camina de cualquier manera se va a salvar. Dice: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Para ser salvo hay que andar en integridad. ¿Y qué es integridad? Hay veces que nosotros pensamos que integridad es venirse vestido así como viene el hermano Julio siempre, de traje, de corbata, ¿cierto? Y a veces de pronto poniendo una cara sonriente o de pronto muy serio, que no se le acerca a nadie, porque no, ese señor es tan serio que no se le puede ni hablar. No,
Eso no es integridad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y encontraba de pronto alguna definición acerca de la integridad y que me llamó la atención de alguien que dice así. Dice, la integridad es como algo intacto, entero, no tocado o no alcanzado por el mal. Esa definición la daba alguien. Y terminaba diciendo, es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o un daño, ya sea físico o moral. Gloria al nombre del Señor. O sea, es algo original que no tiene contacto con el mal, no se contamina. Eso es ser íntegro. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero ¿qué pasaría si nosotros le preguntáramos en esta hora a Daniel? ¿Sí se acuerdan de Daniel? ¿No se acuerdan de Daniel? Daniel, el que estuvo por allá en el ¿dónde fue? En el horno, en el foso. En el foso de los leones, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Daniel era un hombre íntegro? Amén. Vaya la vida de Daniel. Es un hombre a imitar, un hombre del cual nosotros tenemos que tomar ejemplo. Si le preguntáramos a Daniel en esta hora, Daniel, ¿qué para ti qué es ser íntegro? ¿Cuál sería la respuesta de Daniel? Yo diría que pensaría yo, y que Dios me dé permiso de imaginarme, yo diría que Daniel diría, para mí la integridad es estar firme a pesar de las circunstancias adversas. Eso es integridad. O sea, integridad no es solamente el venir a la iglesia, ¿cierto? Y porque es que aquí en la iglesia es muy fácil ser santos, ¿cierto? Aquí es muy fácil levantar las manos y darle la gloria a Dios. Eso es facilísimo, ¿cierto? Cuando todo mundo te apoya, cuando tenemos un problema, entonces venimos donde los hermanos, los líderes de la iglesia, y nos arrodillamos delante de Dios y los hermanos oran por nosotros, y eso aquí se levanta uno en victoria siempre, eso sí, téngalo por seguro. Pero esa no fue la situación que le tocó a Daniel, ¿verdad? A él le tocó bastante duro. Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice que vino a Jerusalén y la sitió. A los ancianos los mataron, a los jóvenes los esclavizaron. Se llevaron todos los tesoros de la casa de Dios. Pero a estos muchachos, digámoslo así, bajo el liderazgo de Daniel, estos muchachos permanecieron firmes, sabían en el Dios en el que habían creído. Y mire, ellos, si lo miramos nosotros desde el punto de vista humano, ellos hubieran podido desfallecer como cualquiera de nosotros en algún momento duro de nuestra vida, porque hay veces que eso sucede, desfallecemos. Pero estos muchachos no, siendo unos adolescentes, ellos hubieran podido decir, bueno, estamos lejos de casa, ¿cierto? Estamos lejos de papá y mamá. Dios parece ser que se olvidó de nosotros porque miren en la condición en la que nosotros nos encontramos. Aquí nadie nos está viendo. Muchos de los que trajeron con nosotros se han acostumbrado al modelo de vida de los babilónicos. ¿Quién lo podrá notar? Nadie nos está viendo, podría decir Daniel y sus compañeros. No, vamos más bien a hacer lo mismo que los babilonios hacen. Pero no fue así. Cuando llegan con la comida, con esos chicharrones de 15 patas de chorizo, qué sé yo, ¿qué es lo que van a hacer ahorita?
Oiga, que perniles de avestruz, la cazuela, imagínense. Y ellos dijeron, no nos vamos a contaminar con lo sacrificado a los ídolos. No. Aunque estamos pasando por una circunstancia muy difícil, nosotros estamos firmes. Así tengamos que morir. Esa era la posición, esa era la convicción que Daniel tenía. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aunque nadie nos está viendo, podemos hacerlo seguramente. Nadie físicamente nos está viendo, pero allá en lo más alto, en los cielos, tenemos al Dios omnipotente, al Dios omnipresente que todo lo ve, todo lo escucha, y nosotros nos debemos a Él solamente. Yo no le voy a fallar a mi Dios. ¿Cómo fallarle a Dios si Dios es el que me puede salvar de esta situación? Gloria al nombre de Jesús. La vida de Daniel era una vida íntegra. Gloria al Señor. Una vida santa delante de Dios. No actuaba porque la gente lo viera, sino que él sabía a quién se debía. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y me quedaron marcadas mucho unas palabras que escuchaba hace ya muchos años a través de la hermana, se me va el nombre, la mamá de la hermana del piano, Carolina, Rosalba, ¿cierto? Es que ella, que nos decía en una enseñanza, y créame que esto lo aplico hoy en día y mis hijas lo saben. Ella nos decía en una enseñanza en cierta ocasión, hablando sobre esto, sobre la integridad, la ética, todo esto lo que tiene que ver con la moral. Y hablando de que a veces la actuación, cómo actúa la gente. Por ejemplo, si alguien que tiene carro o moto, por ejemplo, si están en un semáforo y ven la posibilidad de pasarse, se pasan. Uno, si no tiene cámaras, y dos, si no hay un guarda de tránsito por ahí, ¿cierto? O sea, actúan, si no los están viendo, entonces actúan mal, violan la ley, ¿cierto? Porque eso es violar la ley. Y que nosotros como cristianos no debemos hacer eso. Así que usted pasa un semáforo en rojo cuando aún si la vía está disponible, piénselo 2 veces. Bendito el nombre del Señor. Yo no me acuerdo si fue con Zulio, con Stephanie, una vez estaba así, iba así, y la vía era como un domingo, me parece, y me dijo, pero pues que mire, pásese que no hay carros, y no, es que no es debido. Nosotros no debemos actuar, ¿cierto? Simplemente porque no nos están viendo, sino que nosotros debemos de guardar unas reglas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, la vida delante de Dios tiene que ser íntegra en todos los aspectos de nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. Una persona íntegra es alguien que no le falta absolutamente nada. Si por ejemplo nosotros vamos al estado físico de una persona, si a Julio le falta una mano, físicamente ya no es íntegro, ¿cierto? Pero su alma sí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ya no es íntegro físicamente, pero al fin y al cabo, hablando de lo que es la parte física, lo físico aquí se tiene que quedar, ¿cierto? Porque nuestra ciudadanía está en el cielo, y allá vamos a estar en cuerpos glorificados. ¿Y cuándo será ese día? Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe? Mire, les cuento algo. Ayer en el entierro de María Elena, yo soy muy malo para acercármele a la gente afectada directamente por el dolor, porque yo sinceramente, hermanos, yo me quedo corto para decirle algo, porque realmente nadie sabe el sufrimiento que una persona siente, sino el que lo está viviendo directamente. Uno se duele por los amigos y todo esto, pero el dolor lo siente la familia. ¿Sabes? Yo en algún momento pensé, Señor, ¿por qué no nos morimos todos de una vez, así nadie tiene que llorar por nadie? A lo mejor son palabras necias, pero o sea, así nadie tendría que llorar por nadie. Todo, Señor, usted puede hacerlo, ¡pum!
Listo, o sea, apague y vámonos. Pero bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermanos, nosotros cada día que pasa en nuestra vida tenemos que procurar ser mejores cristianos. Ser mejores cristianos. ¿Sabe usted? Y yo no podemos pensar en decir, mire, yo me voy a consagrar. Mire, yo este año voy a vivir un poquito así como suave, como trayendo un poquito de lo que de allá del mundo para mi vida. Pero el otro año yo sí me voy a consagrar, voy a llevar una vida íntegra. Sí me voy a consagrar a Dios. No, y es que ustedes pensarán, ¿y por qué está diciendo eso? Hay gente que es así. Yo he escuchado decir, no, hermano, para el otro año yo sí se la voy a meter toda. El otro año sí. Y llega el otro año y está peor. Bendito el nombre del Señor. Y siguen aplazando, siguen aplazando. Pero póngase a pensar, hermano, en un momento, ¿qué nos deparará el destino para este mismo año, para el mañana mismo? Usted y yo no lo sabemos. Proverbios dice, el que anda en integridad será salvo. El que anda en integridad. Usted quiere ser salvo, tiene que andar en integridad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero ¿cuál es la integridad del Hijo de Dios? Del que sobre él fue invocado el nombre de Jesús en algún momento. Como decía antes, no es solamente reunirse día por medio en la iglesia, venir y dar saltos aquí de emoción, pero luego después de que pasa ese momento de emoción, porque solo fue una emoción, salir a la calle y seguir viviendo la misma vida, esa misma vida doble que Dios no quiere de ninguno de nosotros, porque Dios no quiere eso de ninguno de nosotros. Porque integridad no es venir al culto y cuando me voy del culto, allá en lo más secreto de mi habitación, en mi casa, cuando papá y mamá no están, es prender el computador y ver cosas que a Dios no le agraden y que afectan mi vida espiritual. Es salir detrás de las cosas del mundo y en algún momento hacerlas porque nadie me está viendo. Eso no es integridad. Y si en algún momento de esos está en riesgo tu vida, ¿qué vamos a hacer? Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. No podemos seguir viviendo en una vida de mediocridad. ¿Sabe? Yo no sé ni por qué estoy hablando de eso en este momento, pero no podemos seguir así. Hermanos, Dios a nosotros nos levantó, nos dio la vida, era para que fuéramos un pueblo diferente en medio de una sociedad que se debate entre la vida y la muerte. Nos llamó para que usted y yo fuéramos luz donde quiera que nos encontremos. Pero eso solamente se alcanza con una vida íntegra delante de Dios. Íntegra delante de Dios. No es ponerme la máscara del culto, la máscara de la santidad, la máscara de la oración, la máscara de la piedad. Tenemos que ser verdaderos como cantábamos ahorita. Tenemos que ser verdaderos. Porque no es cuando aquel hermano cuando se encuentra solas en la calle, ve que pasa una jovencita y comienza a decirle cosas.
que a Dios no le agradan. Ay, y este no es cristiano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hermanos, tenemos que ser como Daniel, como estos hombres. Mire, la santidad suya vale mucho. La santidad suya vale mucho. No la podemos vender por cualquier cosa. Amén. No podemos vender la santidad por cualquier cosa. Leía hace días de pronto un comentario donde decía que habían muchas personas en una fiesta, y de pronto uno de los hombres que había en ese lugar se le acerca a una jovencita y le dice: mira, te doy $1,000,000 si te acuestas conmigo. La jovencita le contesta diciéndole: dame un momento, lo voy a pensar. Pasaron las horas y luego este mismo hombre se le acerca nuevamente a ella y le dice: te voy a dar $1,000 si te acuestas conmigo. La reacción inmediata de esta joven fue airada contra él, diciéndole: ¿usted cree que yo valgo tan solo $1,000? Él le dijo: no te preocupes, tan solo estamos negociando. ¿A qué quiero llegar con esto? Y es que muchas veces cuando se nos presenta la oportunidad para hacer el mal, a lo mejor respondemos de la misma manera que respondió esta joven: lo voy a pensar, y como que nos quedamos ahí cavilando. ¿Será que sí lo hago? Pues que pasaría un rato tan bueno. Y nos quedamos como alimentando ese pensamiento, esa situación del momento. Y eso no es lo que quiere Dios con nosotros. Porque lo que Dios quiere con nosotros es que tengamos nosotros ese carácter, esa templanza de que cuando el pecado llegue a nuestra vida, nosotros automáticamente no nos pongamos a pensar: de pronto lo haré. No, automáticamente digamos al pecado: no. ¿Por qué? Porque Cristo ya perdonó mis pecados y yo no vuelvo a caer en la inmundicia. Gloria al nombre de Jesús. Porque antes yo estaba perdido en la miseria, en la basura del mundo, y Dios de ahí me rescató y yo allá no vuelvo. Y el pecado, hermanos, el pecado tiene que retroceder automáticamente, porque nosotros no le damos entrada al diablo en ningún momento. Pero tenemos que tener ese carácter, y si no lo tenemos, hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos lo dé. Gloria al nombre de Jesús. Imagínense qué hubiera pasado si cuando a José se le acerca la mujer de Potifar, allá bien sexy, ¿cierto? Allá cuando llega a decirle que se acostara con él, ¿qué hubiera pasado si José hubiera dicho: lo voy a pensar un momento? No, él no hizo eso. Él inmediatamente rechazó el pecado. ¿Y cómo voy yo a ofender a Dios? ¿Cómo voy yo a ofender a mi amo que me tiene aquí viviendo como rey? ¿Cómo voy a hacerlo? Yo eso no lo voy a hacer. Más bien salió corriendo. Y hay quienes, cuando tienen la oportunidad, corren, pero a hacerlo.
Bendito el nombre del Señor. Pero no, este hombre salió corriendo porque no quería ofender, desagradar a Dios. ¿Por qué razón? Porque era un hombre íntegro delante de Dios. Eso era José, eso era Daniel. Eran de las personas que no desfallecían a través de las circunstancias. No, ellos no. Ellos sabían en quién habían creído. Y yo creo, hermanos, que usted y yo en esta mañana, usted y yo tenemos que tener bien en claro quién es nuestro Dios, quién es el que gobierna nuestra vida. Nosotros no fuimos rescatados para vivir en el mundo. Estamos en el mundo, pero como dice la Biblia, ya no somos del mundo, somos del reino de la luz, porque el Señor Jesucristo nos ha trasladado desde el reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y por esa razón usted y yo tenemos la libertad total y absoluta de que Dios nos va a dar la fuerza para salir victorioso en cualquier circunstancia de nuestra vida. Aleluya al Señor. Una iglesia íntegra, una iglesia transparente, una iglesia que se pueda ver a través de, ¿cierto? Que a través de nosotros las almas, todos los que se acercan a nosotros puedan ver la gloria de Dios, puedan decir verdaderamente este personaje, este creyente sí es un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mire, vive diferente, habla diferente, come diferente, bebe diferente, es diferente, tiene el Dios diferente, se ve con alegría siempre porque tiene algo especial en su vida, y ese algo especial es la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. La gente tiene que decir eso de nosotros, donde quiera que nosotros nos encontremos. Pero qué triste, hermano, es, porque es que da tristeza cuando uno sale por ahí. En una ocasión evangelizaba a alguien por ahí cercano y llegué y hablamos mucho rato. Cuando por allá rato me dijo, perdóname, yo le hago una pregunta, ¿usted es de la iglesia de fulano de tal? Y sí, señor. Yo dije así, no, yo no sabía nada. Entonces cuando me va diciendo, no, hasta aquí sí llegamos. Si es de esa iglesia, mejor dicho, yo no le creo nada de lo que usted me está diciendo. Y me contaba, y no me dice que aquí me estuvo visitando fulano de tal. Llegó un evangelismo y le dijimos que nos visitara. Y después de la tercera visita, ya buscaba visitar, pero únicamente a la señora. Venían únicamente cuando ella estaba sola, hacerle propuestas malas. Hay poder en Jesús, ¿verdad? Eso no lo quiere Dios de nosotros. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ser íntegros. La Biblia dice, sed santos, porque yo Jehová soy santo. La santidad pareciera como algo imposible de alcanzar, pero no es imposible. ¿Por qué razón no es imposible? Porque el Dios que nosotros tenemos, que esta iglesia tiene, es el Dios santo, el Dios más santo, el único santo, el que puede santificar nuestras vidas. ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no vivir para Dios? Dios que nos ha dado tantas cosas. Si uno reflexionara un poco, mire, si yo haciendo una reflexión de mi vida, mire, les digo algo. Si no fuera por Dios, yo no estuviera vivo aquí, ni en ninguna parte. Les digo por qué. Porque desde muy joven, desde muy niño, mis caminos se inclinaron a cosas de las cuales tienen una corta vida. Y cuando estaba en un momento crucial de mi vida, de tomar una decisión de irme de casa definitivamente, Dios se cruzó en mi camino. Dios se cruzó en mi camino.
Y puedo decir que Dios cambió mi destino totalmente. Aleluya al Señor. Quiero decirles que siendo de un pueblo como somos muchos, en los días después de haber conocido a Dios, como suele pasar, decidí venirme para la ciudad de Medellín y sabe una cosa, como al mes larguito, sí, más o menos, de haberme venido de ese lugar, a todos los que estaban así como en mi misma situación, entró un grupo armado y acabaron con todos. Y dije yo, Dios definitivamente me guardó. Dios a mí me rescató. Dios a mí me ha dado grandes cosas y me tiene aquí con grandes propósitos. Eso solamente lo hace Dios. No nos salvó a nosotros porque fuéramos los mejores de este mundo. No. Al contrario, si cada uno de nosotros se pusiera a contar qué es lo que era aquí, solamente alguien en alguna ocasión me decía esto, cuando le testificaba y me decía, mire, ¿sabe una cosa? Yo no sé por qué uno va a esa iglesia de ustedes y salen a testificar y uno dice, no, yo era un marihuanero, yo era un atracador, yo era un sicario, yo era una prostituta, yo era aquello, yo era otro. Entonces él decía, mire, eso parece allá un centro de reclusión de puros desechables. Y no, yo le decía, sabe que usted tiene razón. Porque es que yo era un desechable, yo no valía nada. El mundo a mí me había desechado totalmente. Quien se encontraba conmigo volteaba por otro camino para no encontrarse conmigo, porque yo era la basura de esta sociedad. Pero sabe una cosa, desde que Cristo llegó a mi vida, puedo decir a voz en cuello y con toda libertad que solo Él transformó mi vida, solo Él cambió mi destino, solo Él cambió mi ser. Y cómo no serle fiel a Él. ¿Cómo no ser fiel a este Dios tan bueno? ¿Cómo no vivir en santidad? ¿Cómo no agradarle solamente a Él? ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no alabarle con todo mi corazón y con todas mis fuerzas? Nosotros, hermanos, tenemos que hacer simple las cosas. Así como escuchamos el domingo a través del hermano Cristian, tenemos que hacer las cosas muy sencillas, así como es la palabra de Dios. Tenemos que vivir como dice la palabra de Dios, hermano. No podemos tomar esta palabra, hermano, esta palabra no la podemos tomar en vano. Pues es que muchas veces nosotros venimos aquí y escuchamos la palabra de Dios, y esos mensajes tan especiales, y esos mensajes que eso nos llevan como al mismo cielo, y nos quebrantan, nos transforman. Pero cuántas veces hacemos caso omiso a lo que escuchamos. Esa palabra que dice la Biblia que es como martillo que quebranta la piedra. Y parece ser como que nos vamos quebrantados, pero pasan los días y seguimos igual. Tenemos que volver al altar a pedir perdón por el mismo pecado. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente templanza para decirle al pecado, no, yo ya no te voy a hacer caso. Yo ya no soy de allá. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, tenemos que ponernos en la mano de Dios. Vidas transparentes, hermano. Vidas transparentes. Como es de agradable, como es de bueno. A uno se le llena el alma, se le agranda el corazón. Cuando alguien le dice, no, es que ese hermano que va a la iglesia, esa hermana que va a la iglesia, mire, vea, ese hermano habla muy poquito, esa hermana habla muy poquito, pero quiero decirle que con sus hechos,
con sus hechos hablan mucho más allá de lo que dice, porque es una persona tan transparente que uno ve que Dios sí ha hecho cosas extraordinarias en la vida de esa persona. Eso tenemos que ser usted y yo. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ser íntegros. Recuerda, hermanos, que en los íntegros es hermosa la alabanza. Usted quiere que su alabanza suba a Dios en olor fragante, que Dios se alegre con su alabanza. Tiene que ser íntegro. Tiene que ser íntegro. Veces que nos podemos aquí reventar nuestra garganta, cantar bien duro, decir gloria a Dios bien duro, pero si no hay una integridad, hermano, esa alabanza aquí se queda, no sube ni al techo siquiera. Tiene que haber una integridad en nuestra vida, en nuestro corazón, para que esa alabanza suba ante la presencia de Dios, hermano. Y si esa alabanza sube ante la presencia de Dios, hermano, déjeme decirle, téngase fino. Téngase fino, porque la gloria de Dios se va a manifestar en su vida de una manera sobrenatural. Amén. Eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo, que seamos íntegros. Yo le voy a invitar para que se coloquen en sus pies. Aleluya. Seguramente hay muchas cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. Pero aquí está una iglesia, aquí está el Señor de esta iglesia, aquí está el que quebranta los corazones, aquí está el que purifica nuestra vida, aquí está el que a lo torcido lo endereza, aquí está el Señor que todo lo puede hacer en nuestra vida. Aleluya. Tal vez durante tanto tiempo hayan pasado cosas que no hayan permitido que nuestra vida sea transparente delante de Dios. Pero déjeme decirle, mi hermano, hoy es una oportunidad más. Hoy es una oportunidad más la cual usted y yo podemos poner aquí en la mano de Dios. El Señor es quien purifica, el Señor es quien sana, el Señor es quien endereza, el Señor es quien limpia, el Señor es quien perdona, el Señor es quien restaura, el Señor es quien da vida al muerto. Aleluya. Yo les voy a invitar en esta hora para que levanten sus manos al cielo.